This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. Los 10 mandamientos son uno de los pilares fundamentales de la fe judeocristiana, proporcionando una guía moral y espiritual que ha influido en millones de personas a lo largo de los siglos. Entregados por Dios a Moisés en el monte Sinaí, estos mandamientos no solo establecen un código ético para el pueblo de Israel, sino que también continúan siendo relevantes en la vida moderna. En este video, exploraremos cada uno de los 10 mandamientos, desde «No tendrás dioses ajenos delante de mí», hasta «No codiciarás», analizando su significado, su contexto histórico y su aplicación en nuestras vidas hoy. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir las enseñanzas eternas y transformadoras de los 10 mandamientos. El contexto histórico de los 10 mandamientos comienza con el éxodo del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Después de las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto, el faraón finalmente permitió que los israelitas salieran libres. Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, guió a los israelitas hacia la libertad. La travesía comenzó con el milagroso cruce del Mar Rojo, donde Dios partió las aguas para que los israelitas cruzaran en seco, y luego cerró las aguas sobre el ejército egipcio que los perseguía. En Éxodo 14:21 se narra: «Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y tornó el mar en seco, y las aguas quedaron divididas». Después del cruce del Mar Rojo, los israelitas comenzaron su peregrinaje por el desierto. Este viaje estuvo marcado por numerosos desafíos y milagros divinos. Dios proveyó agua de la roca, maná del cielo y codornices para alimentar al pueblo. A lo largo del viaje, los israelitas enfrentaron dificultades, incluyendo la falta de agua y alimento y conflictos con otras tribus. En Éxodo 16:4 se narra: «Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no». Después de 3 meses de viaje por el desierto desde su salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí y acamparon frente al monte del mismo nombre. Este fue un momento crucial en la historia de Israel, ya que Dios estaba a punto de hacer un pacto formal con su pueblo. Moisés subió al monte para encontrarse con Dios y recibir instrucciones específicas para la preparación del pueblo antes de recibir la ley. En Éxodo 19:1-2 se narra: «En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte». Dios habló a Moisés desde el monte y le dio instrucciones claras para la preparación del pueblo. Debían santificarse, lavar sus vestidos y estar preparados para el tercer día, cuando Dios descendería sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Este acto de santificación simbolizaba la necesidad de pureza y reverencia al acercarse a la presencia de Dios. En Éxodo 19:10-11 se narra: «Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí». Dios también ordenó que se pusieran límites alrededor del monte para que nadie, ni hombre ni animal, tocara el monte bajo pena de muerte.
Este mandamiento subrayaba la santidad de Dios y la necesidad de mantener una distancia respetuosa. Moisés debía advertir al pueblo sobre la gravedad de acercarse demasiado a la presencia divina sin la debida preparación. En Éxodo 19:12 se narra: «Y pondrás límites al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá». Al tercer día, al amanecer, hubo truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte, acompañados por el sonido muy fuerte de una trompeta. Todo el pueblo en el campamento tembló de miedo. Moisés los sacó del campamento para encontrarse con Dios, y se quedaron al pie del monte. El monte Sinaí estaba completamente cubierto de humo, porque Dios había descendido en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte temblaba violentamente. Dios llamó a Moisés a la cima del monte y le ordenó que descendiera para advertir al pueblo nuevamente de no acercarse demasiado. Moisés obedeció y advirtió al pueblo, y luego subió de nuevo al monte. Este evento destacó el papel de Moisés como mediador entre Dios y el pueblo, asegurando que se siguieran las instrucciones divinas para la seguridad y santidad del encuentro. En Éxodo 19:20 se narra: «Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió». En este solemne y temible escenario, Dios pronunció los 10 mandamientos. Estos mandamientos eran la base del pacto entre Dios e Israel y establecían las normas fundamentales para su vida religiosa, moral y social. Dios habló directamente al pueblo, asegurando que comprendieran la importancia y la santidad de las leyes que estaban recibiendo. La llegada al monte Sinaí y la preparación del pueblo para recibir la ley de Dios son momentos de gran significado en la historia de Israel. Este evento subraya la santidad de Dios y la necesidad de pureza y reverencia al acercarse a su presencia. También destaca el papel de Moisés como mediador y líder, guiando al pueblo en la obediencia y la preparación espiritual. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts, guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love, guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay, things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. En el tercer día de la preparación, Dios descendió sobre el monte Sinaí en una manifestación impresionante de su poder y santidad. Había truenos, relámpagos, una densa nube y el sonido de una trompeta que se hacía cada vez más fuerte. Todo el monte temblaba violentamente, y el pueblo, lleno de temor, se mantenía a distancia. En Éxodo 19:18 se narra: «Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera». Dios llamó a Moisés a la cima del monte, y Moisés subió en obediencia. En este encuentro, Dios le dio instrucciones específicas para el pueblo y reiteró la necesidad de mantener los límites alrededor del monte para que nadie se acercara indebidamente y muriera. En Éxodo 19:21 se narra: «Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos». En este solemne escenario, Dios pronunció los 10 mandamientos directamente al pueblo de Israel. Estos mandamientos formaron el núcleo de la ley mosaica y establecieron los principios fundamentales para la relación del pueblo con Dios y entre ellos. La entrega de estos mandamientos fue un evento único en la historia, donde Dios mismo habló a una nación entera. «No tendrás dioses ajenos delante de mí». El primer mandamiento establece la exclusividad de Dios en la adoración y devoción de los israelitas. Dios se presenta como el único y verdadero Dios, el que los liberó de la esclavitud en Egipto. Este mandamiento prohíbe la adoración de cualquier otra deidad, subrayando que Dios debe ocupar el lugar central en la vida de su pueblo.
La fidelidad a Dios implica reconocer su soberanía y rechazar cualquier forma de idolatría. En Éxodo 22:3 se narra: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. El segundo mandamiento prohíbe la creación y adoración de imágenes o ídolos. Dios es espíritu y no debe ser representado por ninguna forma física, ya que esto limita y distorsiona su naturaleza infinita. La idolatría era común en las culturas circundantes, donde se adoraban imágenes de deidades. Este mandamiento refuerza la necesidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad, evitando cualquier práctica que pueda desviar la devoción exclusiva a Él. En Éxodo 24:5 se narra: No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El tercer mandamiento enfatiza el respeto y la reverencia hacia el nombre de Dios. Tomar el nombre de Dios en vano significa usarlo de manera irrespetuosa, trivial o con propósitos falsos. Esto incluye juramentos falsos, blasfemia y cualquier uso desconsiderado del nombre sagrado de Dios. Este mandamiento llama a los creyentes a honrar a Dios no solo en sus acciones, sino también en sus palabras, reflejando su santidad y majestad. En Éxodo 27 se narra: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El cuarto mandamiento establece la observancia del día de reposo, como un día santo dedicado al descanso y a la adoración. Este mandamiento tiene sus raíces en la creación, donde Dios descansó el séptimo día después de crear el mundo. La observancia del día de reposo es una señal de la relación del pueblo con Dios, recordando su obra creadora y su liberación de la esclavitud en Egipto. Es un día para cesar las labores cotidianas y dedicar tiempo a la renovación espiritual y al descanso físico. En Éxodo 28:10 se narra: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Los primeros 4 mandamientos se centran en la relación entre Dios y su pueblo, estableciendo los principios fundamentales para la adoración y devoción a Dios. Estos mandamientos nos enseñan a reconocer la soberanía de Dios, a rechazar la idolatría, a honrar su nombre y a observar el día de reposo. Son esenciales para construir una relación profunda y reverente con Dios, basada en la fidelidad, el respeto y la santidad. Dios debe ocupar el lugar central en nuestras vidas. Debemos rechazar cualquier forma de idolatría y dedicar nuestra adoración y devoción únicamente a Él. Debemos honrar el nombre de Dios en todas nuestras palabras y acciones, reflejando su santidad y majestad. El día de reposo es una oportunidad para descansar y renovar nuestra relación con Dios, recordando su obra creadora y redentora. Honra a tu padre y a tu madre. El quinto mandamiento enfatiza la importancia de respetar y honrar a los padres. Este mandamiento no solo se refiere a la obediencia durante la niñez, sino que también implica cuidar y respetar a los padres en su vejez. La familia es la unidad básica de la sociedad, y el respeto dentro del hogar es fundamental para la estabilidad y el bienestar de la comunidad. Este mandamiento viene con una promesa: la prolongación de la vida en la tierra. En Éxodo 20:12 se narra: Honra a tu padre y a tu madre,
para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. El sexto mandamiento prohíbe el asesinato, subrayando el valor sagrado de la vida humana. Dios, como el dador de la vida, tiene la autoridad sobre la vida y la muerte. Este mandamiento protege la integridad de la vida humana, y cualquier acto de violencia que lleve a la pérdida de vida es una transgresión contra la voluntad de Dios. Este principio se extiende a la defensa de la vida en todas sus formas y contextos. En Éxodo 20:13 se narra: no matarás, no cometerás adulterio. El séptimo mandamiento protege la santidad del matrimonio. La fidelidad conyugal es esencial para la estabilidad de la familia y la sociedad. Este mandamiento no solo prohíbe las relaciones extramaritales, sino que también aboga por la pureza y la integridad en todas las relaciones personales. El adulterio es visto como una traición a la confianza y una violación del pacto matrimonial. En Éxodo 20:14 se narra: no cometerás adulterio, no hurtarás. El octavo mandamiento prohíbe el robo y defiende el derecho a la propiedad privada. Este mandamiento abarca no solo el robo físico, sino cualquier forma de deshonestidad o fraude que prive a otros de lo que legítimamente les pertenece. Promueve la honestidad y la integridad en las relaciones comerciales y personales y fomenta una comunidad basada en la justicia y el respeto mutuo. En Éxodo 20:15 se narra: no hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El noveno mandamiento prohíbe el falso testimonio, subrayando la importancia de la verdad y la honestidad en las relaciones humanas. Dar falso testimonio, ya sea en un juicio o en la vida diaria, puede causar un daño irreparable a la reputación y la vida de una persona. Este mandamiento promueve la integridad y la justicia, esenciales para la confianza y la cohesión social. En Éxodo 20:16 se narra: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. El décimo mandamiento aborda las actitudes internas, prohibiendo la codicia. Este mandamiento nos llama a estar contentos con lo que tenemos y a no desear de manera egoísta lo que pertenece a otros. La codicia puede llevar a otros pecados, como el robo y el adulterio, y refleja una falta de confianza en la provisión de Dios. Este mandamiento nos enseña a cultivar un corazón agradecido y a buscar la satisfacción en Dios. En Éxodo 20:17 se narra: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Los últimos 6 mandamientos se centran en las relaciones humanas, estableciendo principios fundamentales para la convivencia justa y pacífica. Estos mandamientos promueven el respeto, la honestidad, la fidelidad y la integridad en todas nuestras interacciones. Al seguir estos mandamientos, honramos a Dios al tratar a los demás con la dignidad y el respeto que merecen como seres creados a su imagen. Después de que Dios pronunció los 10 mandamientos, el pueblo de Israel estaba lleno de temor debido a la impresionante manifestación de la presencia divina en el monte Sinaí. Los truenos, relámpagos, el sonido de la trompeta y el humo que cubría el monte hicieron que el pueblo temblara de miedo. Ellos se mantuvieron a distancia, reconociendo la santidad y el poder de Dios. Llenos de temor, los israelitas se dirigieron a Moisés y le pidieron que él hablara con Dios en su lugar. Temían que si Dios continuaba hablándoles directamente, morirían. Este temor subrayó la grandeza y la santidad de Dios y la necesidad de un mediador que pudiera interceder por ellos. En Éxodo 20:19 se narra: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Moisés respondió al pueblo, tranquilizándolos y explicándoles que Dios había venido para probarlos y para que su temor estuviera delante de ellos y no pecaran. Moisés se convirtió en el mediador entre Dios y el pueblo, subiendo al monte para recibir las instrucciones adicionales y las leyes que formarían la base del pacto entre Dios e Israel.
Moisés subió nuevamente al monte Sinaí, donde permaneció durante 40 días y 40 noches. Durante este tiempo, Dios le dio las tablas de piedra con los 10 mandamientos y le reveló detalladas instrucciones sobre cómo debía ser el tabernáculo, los sacrificios y las leyes que regirían al pueblo de Israel. Este período de comunión entre Dios y Moisés fue fundamental para establecer el marco legal y ceremonial del pacto. Antes de subir al monte, Moisés había construido un altar al pie del monte y había ofrecido sacrificios. Leyó al pueblo todas las palabras de Jehová y las ordenanzas, y el pueblo respondió unánimemente que harían todo lo que Jehová había dicho. Moisés roció la sangre de los sacrificios sobre el altar y el pueblo, ratificando así el pacto entre Dios e Israel. En Éxodo 24:7 se narra: «Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos». Entre las instrucciones que Moisés recibió estaban los detalles sobre la construcción del tabernáculo, un santuario portátil donde Dios habitaría entre su pueblo. El tabernáculo incluía el arca del pacto, que contenía las tablas de la ley, y otros elementos sagrados. La construcción del tabernáculo simbolizaba la presencia continua de Dios con Israel y su disposición para estar cerca de ellos. El pueblo de Israel, reconociendo la santidad de Dios y su propia necesidad de un mediador, aceptó el pacto y prometió obedecer las leyes de Dios. La experiencia en el monte Sinaí dejó una impresión duradera en la nación de Israel, recordándoles la santidad de Dios y la importancia de vivir de acuerdo con sus mandamientos. La reacción del pueblo de Israel al escuchar la voz de Dios y su petición de un mediador subraya la importancia de la santidad y el temor reverente hacia Dios. Moisés actuó como mediador entre Dios y el pueblo, un rol que apunta hacia Jesucristo, quien es el mediador del nuevo pacto. La experiencia en el monte Sinaí y la entrega de la ley fueron fundamentales para establecer una relación basada en el pacto entre Dios e Israel. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las instrucciones de Dios, el pueblo de Israel, al ver que Moisés tardaba en descender, se impacientó y pidió a Aarón que les hiciera dioses que los guiaran. Aarón, cediendo a la presión del pueblo, recolectó oro de los israelitas y fabricó un becerro de oro. El pueblo proclamó que este becerro de oro era el Dios que los había sacado de Egipto, y comenzaron a adorarlo con sacrificios y festejos. En Éxodo 32:1 se narra: «Y el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte, y se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Dios, viendo la infidelidad de su pueblo, se enojó grandemente y le dijo a Moisés que descendiera inmediatamente, porque el pueblo se había corrompido. Dios expresó su intención de destruir a los israelitas y hacer una gran nación de Moisés. Sin embargo, Moisés intercedió fervientemente por el pueblo, apelando a la misericordia de Dios y recordándole su promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés descendió del monte con las 2 tablas de la ley en sus manos. Al ver el becerro de oro y las celebraciones del pueblo, se enojó tanto que arrojó las tablas de piedra, rompiéndolas al pie del monte. Esto simbolizaba la ruptura del pacto debido a la infidelidad de Israel. Moisés quemó el becerro de oro, lo molió hasta convertirlo en polvo, lo esparció sobre el agua y hizo que los israelitas bebieran de ella. En Éxodo 32:19 se narra: «Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se encendió en ira Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte». Moisés confrontó a Aarón sobre el pecado del becerro de oro. Aarón trató de justificar sus acciones, diciendo que el pueblo estaba inclinado al mal, y que simplemente echó el oro al fuego y salió el becerro. Moisés también ordenó a los levitas que castigaran a los culpables, y alrededor de 3,000 hombres murieron aquel día por su participación en el pecado. Después de purificar el campamento, Moisés subió nuevamente al monte Sinaí
para interceder por el pueblo. Le pidió a Dios que perdonara su pecado, ofreciendo incluso su propia vida a cambio de la salvación de Israel. Dios escuchó la súplica de Moisés y accedió a no destruir al pueblo, pero declaró que los castigaría por su pecado. En Éxodo 32, 31, 32 se narra: Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Dios instruyó a Moisés para que tallara 2 nuevas tablas de piedra como las primeras, y volvió a escribir los 10 mandamientos en ellas. Moisés pasó otros 40 días y 40 noches en el monte sin comer ni beber, mientras Dios renovaba el pacto con Israel y les daba nuevamente su ley. Moisés descendió del monte con el rostro radiante debido a su encuentro con Dios, y el pueblo temía acercarse a él. La infidelidad de Israel al adorar el becerro de oro subraya la tendencia humana a desviarse del camino de Dios cuando la fe es puesta a prueba. La intercesión de Moisés muestra el poder de la oración y la misericordia de Dios, quien, a pesar de la rebeldía de su pueblo, estaba dispuesto a perdonarlos y renovar su pacto con ellos. Moisés actuó como un verdadero mediador, dispuesto a sacrificar todo por el bien de Israel. La adoración del becerro de oro nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a Dios, rechazando toda forma de idolatría y desviación. La intercesión de Moisés nos enseña el poder de la oración ferviente y la importancia de interceder por los demás ante Dios. A pesar de nuestras fallas, Dios está dispuesto a perdonarnos y renovarnos si nos arrepentimos sinceramente y buscamos su misericordia. Después de la renovación del pacto, Dios dio a Moisés instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo, un santuario portátil donde Dios habitaría entre su pueblo. Estas instrucciones incluían especificaciones sobre los materiales, el diseño y la función de cada parte del tabernáculo y sus utensilios. El tabernáculo sería el lugar donde se llevarían a cabo los sacrificios y se ofrecerían las oraciones, y donde Dios se encontraría con su pueblo. Dios ordenó a Moisés que pidiera al pueblo de Israel ofrendas voluntarias para la construcción del tabernáculo. Los israelitas respondieron generosamente, trayendo oro, plata, piedras preciosas, telas finas y otros materiales necesarios. Esta generosidad reflejaba su deseo de estar en una relación correcta con Dios y su compromiso con la obra divina. En Éxodo 35:5 se narra: Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce. Dios llamó y dotó específicamente a ciertos individuos con habilidades artísticas y manuales para llevar a cabo la construcción del tabernáculo. Dios eligió a 2 hombres, Bezalel y Aholiab, y los llenó del Espíritu de Dios con sabiduría, inteligencia y habilidad para trabajar en todo tipo de oficios. Ellos fueron los encargados de dirigir la construcción del tabernáculo y de enseñar a otros artesanos. Siguiendo las instrucciones divinas, los artesanos y el pueblo de Israel trabajaron juntos para construir el tabernáculo. Cada detalle fue hecho conforme a las especificaciones dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. La construcción incluyó el arca del pacto, la mesa para el pan de la proposición, el candelabro de oro, el altar de incienso, el altar de bronce, el lavamanos y el atrio del tabernáculo. Una vez que la construcción del tabernáculo fue completada, Moisés lo dedicó siguiendo las instrucciones de Dios. Ungió y santificó el tabernáculo y todos sus utensilios con aceite de unción. Luego, Aarón y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes para ministrar en el tabernáculo, mediando entre Dios y el pueblo. En Levítico 8:10 se narra: Y Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Después de la dedicación, la nube de la presencia de Dios cubrió el tabernáculo, y la gloria de Dios llenó el lugar. Esta manifestación divina confirmó que Dios aceptaba el tabernáculo como su morada entre los israelitas. Desde entonces,
La nube de día y el fuego de noche sobre el tabernáculo guiaron a los israelitas en su viaje por el desierto. La presencia de Dios en el tabernáculo simbolizaba su continua guía, protección y relación con el pueblo de Israel. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, los israelitas sabían que era hora de levantar el campamento y seguir adelante. Cuando la nube permanecía, ellos acampaban y no se movían hasta que la nube se levantara nuevamente. La construcción del tabernáculo y la presencia de Dios entre su pueblo subrayan la importancia de la obediencia y la dedicación en la vida de fe. El tabernáculo era un lugar de encuentro entre Dios y el hombre, un espacio sagrado donde se ofrecían sacrificios y se experimentaba la presencia divina. Esta historia nos enseña sobre la santidad de Dios y su deseo de habitar entre su pueblo, guiándolos y protegiéndolos en su camino. La construcción del tabernáculo nos recuerda la importancia de obedecer las instrucciones de Dios y dedicar nuestro trabajo y recursos a su servicio. La generosidad de los israelitas en ofrecer materiales para el tabernáculo nos enseña a dar con alegría y generosidad en el servicio a Dios. La presencia continua de Dios en el tabernáculo simboliza su deseo de estar cerca de nosotros, guiándonos y protegiéndonos en nuestro camino. En Éxodo 40:34 se narra: Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.